Hoy vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual. Y vamos a dar lectura al versículo de apoyo que tenemos, que dice, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35 al 41. Dice de la siguiente manera: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está entonces la lectura de la palabra del Señor. Y antes de llegar a comentar estos versículos, quiero leer y recordar el primer versículo de la Biblia y decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Usted dirá: ¿qué tiene que ver el versículo que leíamos anterior con este? Pero aquí entonces vamos a hablar acerca de cómo Dios creó todas las cosas. Y hay personas que niegan la existencia de Dios, niegan que Dios hizo todas las cosas creadas, porque su ceguera es tan grande que no pueden ver la grandeza del poder de Dios. Yo quisiera presentarle una opinión o algo que quizá a usted le parecerá extraño, pero yo digo, hay una estatua de la libertad, ¿cierto?, en Estados Unidos. Hay un Cristo Redentor, una estatua de Cristo Redentor en Brasil. Nosotros sabemos que alguien tiene que haberlas creado, alguien tiene que haberlas hecho, pero nosotros no vimos a esa persona que lo hizo. Nosotros no estuvimos ahí para ver cuándo fue creada, pero la gente cree que alguien lo hizo porque está ahí. Pero ¿por qué esas mismas personas creen en esa persona que creó aquellas estatuas, pero no creen aquel que creó todas las cosas? Porque es muy raro, es muy extraño pensar que las cosas aparecieron por casualidad, porque son tan perfectas las obras de Dios que no puede decirse que eso fue solamente una casualidad. Este comentario que les hago es para apoyar entonces la palabra que estamos entonces nosotros en esta hora analizando. Aquí en el Evangelio de Juan, como hemos leído, dice que oyó Jesús que le habían expulsado. Aquí habla acerca del hombre que fue sanado, aquel hombre que era ciego y que nació ciego. Y Jesucristo le devolvió, por decirlo de alguna manera, la vista. Sabemos que muchas personas que habían ahí estaban en contra de Jesús, como los fariseos, los saduceos y algunas sectas y personas naturales, que allí estaban en contra de Jesucristo. Por lo tanto, andaban buscando toda manera para desafiar el poder de Dios. Pero aquí vemos entonces que Jesús había sanado a este hombre y los fariseos querían a toda costa engañar a aquel joven para que pudiera decir quién había sido. ¿Para qué? Para perseguirlo, porque esa era la meta de aquellos que de alguna manera estaban en contra de Jesús. Podemos decir entonces aquí que el joven
o ya era maduro, parece por lo que dice la palabra, que ya era un hombre de 40 años, que a los padres incluso le fueron a preguntar que si era ese su hijo, que si había nacido ciego. Y ellos, claro, ellos afirmaron que su hijo había nacido ciego y que ellos no sabían nada, que le preguntaran a él. Y ahí fue cuando le fueron a preguntar entonces al hombre sanado que cómo había sido y quién había sido el que lo había sanado. Y él dijo, y le preguntaron si pensaban que era algún profeta o era alguien, como quien dice, importante. Entonces él dijo que él no sabía, él lo único que sabía, que una persona pecadora no podía hacer ese milagro tan grande que había en su vida. Y entonces podemos ver que no quedaron conforme a los fariseos, porque ciertamente solo querían perseguir a Jesús. El Señor nos ayude para entender nosotros lo que estamos hablando, porque hay muchas maneras de poder entender que todas las cosas que hay fueron hechas por Dios y que no podemos cegarnos a entender que es el Dios poderoso el cual nosotros hemos creído. En Mateo capítulo 15, versículo 14, dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando Jesús estaba dando enseñanzas de diferentes clases, entonces ellos se enojaban, porque ciertamente el Señor hablaba cosas que eran verdaderamente ciertas. Y nosotros podemos también entender como humanos y como personas que si una persona ciega guía a otra persona ciega, no va a ser posible que puedan llevar un caminar que los vaya a llevar a un destino correcto, porque no van a ver si hay hoyos en el camino, si hay piedras en el camino, o lo que pueda haber que pueda obstruirles el camino, no van a poder ver, porque los dos son ciegos. Y eso es lo que Jesús les decía en ese instante a aquellos hombres que estaban cegados por la envidia, porque yo creo que ellos envidiaban a Jesús, porque ellos no podían hacer las cosas que Jesús hacía. No tenían doctrina como la tenía Jesús, no podían hacer sanidades como las hacía Jesús. Y aquí vamos a leer en Mateo capítulo 23, algo que a veces saca roncha, como decimos vulgarmente, que molesta, porque dice: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que lo santifica? La ofrenda, pues, es entonces algo más pequeño que el altar. Vamos a seguir leyendo. Dice que, pues, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por todo lo que está en él, en todo lo que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, aquí estamos hablando de las personas que no tienen un sentido realmente común para decir todas estas cosas que aquí hablaba, porque ellos minimizaban entonces lo más importante. Al final acá nos habla para aclarar acerca de lo que ellos diezmaban, las cosas más pequeñas, las cosas insignificantes las diezmaban, para hacerse ver que ellos estaban diezmando y haciendo cosas, pero dejaban las cosas importantes a un lado, que era la misericordia, como dice, y la fe, la justicia, que es importante que haya en las personas que sobre todo creen ser líderes de algún
grupo. Aquí dice abajo, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, es importante hacer las cosas todas, no solamente algunas, porque dice, es necesario todo hacerlo, sin dejar alguna cosa de hacerla, que sea correcta, cosas que sean correctas ante la presencia de Dios, no cosas que a nosotros nos parecen correctas, pero en el fondo estamos deslizándonos, estamos haciendo cosas que no corresponden y las estamos poniendo como cosas importantes. Y hay un último versículo que es el 24, dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso es lo que le decía ahora, que mucha gente está dándole importancia a, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, a cómo se viste, a cómo que come, cómo las personas se comunican unas con otras y no se preocupan de lo más importante, no se preocupan que deben mejorar su vida para que Dios pueda escuchar sus ruegos, porque muchas personas oran, pero oran en una forma contradictoria, como a veces pidiendo castigo para alguien o quizás pidiendo sanidad cuando Dios ya no lo quiere sanar, porque hay cosas que debemos entender. La gente a veces dice, hoy ¿cómo Dios era hijo de Dios y se murió, se enfermó tanto y Dios no lo sanó? Dios es soberano, Él tiene un límite de vida para cada persona. Algunos mueren bebés, otros niños, otros adolescentes, otras personas ya maduras y otros ancianos, porque Él es soberano y Él sabe por qué lo hace y qué es lo mejor para nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos entender la grandeza de Dios y no estar ahí cuestionando lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace, Él de alguna manera lo tiene todo controlado. Y muchas veces, como yo digo, la gente llora y sufre por sus deudos, pero cuando nosotros tenemos la seguridad que nuestra vida ha ido cada vez en mejorarse, en estar cambiando la vida, botando todos los pecados, echándolos fuera, todos los pecados que hay en nuestras vidas, y estamos seguros que esa persona que amamos lo hizo y se fue a un mejor lugar, nosotros debemos estar conformes porque llevó su vida aquí en la tierra, pero bien sabemos que allá donde vamos será mejor, mucho mejor. El Señor nos ayude para entender esto, porque la gente no quiere entenderse, ciega sus ojos, su mente, su corazón y no lo abre. Nosotros sabemos que también hay un nivel más alto de vista espiritual. Hay un nivel más alto. Muchas veces nosotros, porque no buscamos al Señor como deberíamos, no tenemos la claridad y por eso cometemos errores. Pero sabemos que en la palabra de Dios nos muestra personas las cuales han sido privilegiadas en el sentido de ver más allá, porque nosotros encontramos en 2 de Reyes capítulo 6, encontramos una historia, y dice del 8 al 23 está esta historia. Quizás no la voy a leer, pero voy a comentar acerca de ella, que nos habla de un nivel espiritual el cual es mayor. Y nosotros pudiéramos tener, porque el Señor dice que Él le da todo a sus hijos cuando le pidan, pero según como le pidamos. Yo hablo entonces de Eliseo, hablo de aquel varón cuando era perseguido por el rey de Siria, cuando su criado vio el ejército, vio los carros, los caballos, vio la multitud que estaba ahí en contra de Eliseo, tuvo mucho temor. Pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que él lo estaba defendiendo. Y entonces ahí es donde Eliseo le pide a Dios que le abriera los ojos espirituales a su criado, y allí él pudo ver cómo estaba la multitud de carros, de ejército, allí para poder apoyar entonces a Eliseo y guardarle su vida. Nosotros podemos creer y podemos saber que en otros lugares también, podemos saber que hay otros profetas que también
pudieron ver cosas extraordinarias que el hombre común no puede ver. Pero ahora nosotros, ¿por qué hablamos de la ceguera espiritual? Nosotros también no podemos dejar de hablar de la ceguera también del cuerpo. Sabemos que las personas no ven, no saben dónde van, no pueden ver nada, no saben lo que es un color, no saben lo que es, pueden imaginarse solamente una flor, no lo van a saber nunca si no llegan a recobrar la vista. Pero nosotros como hijos de Dios debemos quitar esa ceguera espiritual de nuestras vidas. ¿Por qué? Les digo, porque es importante. Porque es importante buscar a Dios de una manera correcta, no cerrar nuestra mente, nuestros corazones, porque nos vamos a perder, porque vamos a ir en camino incorrecto, vamos a tropezar, vamos a caer y al final de cuentas nuestras vidas van a llegar solamente a ser llevadas al infierno. ¿Por qué? Porque negamos al autor de la vida, porque cerramos nuestros ojos para poder saber que hay un Dios que todo lo rige y que, como siempre lo digo y quizás los tengo cansado de repetir, las cosas que están escritas en la Biblia se cumplen día a día y cada día va comprobándose que lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros sabemos que las personas que vivieron y escribieron la Biblia, no todas vivieron en la misma época para haberse puesto de acuerdo. No, porque nosotros sabemos que la vida nuestra no es tan larga. Y por no ser tan larga, entonces sabemos que no podemos muchas veces transmitir muchas cosas a otras. Sabemos que los que escribieron la palabra de Dios tuvieron muchos, hasta miles de años de diferencia. Por eso nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es el que instó a estas personas a escribir la palabra y que se está cumpliendo día a día. La palabra dice que la ciencia aumentará y la ciencia ha aumentado, pero a pasos agigantados. Pero llegará el momento que se va a acabar también, dice la palabra. Por eso nosotros vamos mirando y vamos viendo cómo las cosas se cumplen y en qué momento debemos alzar nuestra mirada, como dice el guío, dice la palabra, cuando vean todas esas cosas, porque ya el Señor viene a buscar a su pueblo. Nosotros sabemos que Jesucristo viene. Quizás nosotros nos vamos a marchar antes, Él va a venir quizás por nuestra vida antes, pero sabemos que su promesa se va a cumplir y el que no cree, es lamentable que no crea. Es doloroso para nosotros, por eso estamos aquí, para decirle que abra sus ojos para que pueda ver la gloria de Dios, para que pueda estar apoyado y fortalecido en el Señor. Nosotros siempre sabemos que la palabra dice que el Señor va como poderoso gigante ante nosotros para defendernos, los que hemos creído. Y también habla de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de que tienen ese temor reverente, esa reverencia, ese respeto a Dios. Él los defiende, ese ángel que está ahí. El Señor les ayuda a cada uno a abrir su mente, a abrir sus corazones, y que el tiempo pasa veloz y que el Señor no se tarda en venir, y que deben cada uno prepararse para ese momento, para cuando el Señor venga, el Señor les diga: vengan, siervos fieles, y entren en el gozo de su Señor. El Señor les ayude, les bendiga a cada uno, y que cada uno que escuchó pueda entender que debemos entonces no cegarnos, sino que abrir nuestros ojos para ver a este Dios grande y maravilloso que solo quiere que nos salvemos y que podamos recibir a su Hijo amado como su Salvador, aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que fue allí derramando su sangre, fue golpeado, fue castigado, vituperado de todas formas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. El Señor bendiga a cada oyente. Le digo que en esta hora lo más importante de nosotros es poder hacerle ver que hay un Dios grande y que le ama y quiere que se salve. Y además quiero recordarles que nuestro ministerio es un ministerio sin lucro, y nosotros no pedimos ofrenda, no pedimos nada, no pedimos diezmos, nada. Solamente queremos que usted escuche lo grande y lo poderoso que es Dios, y que, como les decía anterior, solo quiere que se salve. Vamos a orar.
Padre eterno que está en los cielos, le damos gracias por este momento que usted nos ha dado para poder hablar de su palabra, teniendo, Señor, en nuestros corazones el gozo, porque sabemos que somos sus hijos y que creemos en su palabra y que confiamos en sus promesas. Amado Dios, espero que cada uno de aquellos que ha escuchado le haya servido, Señor, para reflexionar en su vida, para recordar también, Dios mío, si alguno ha dejado de congregarse, ha dejado de estar en contacto con usted, Padre Santo, que pueda volver a tomar, Señor, retomar esa oración, para que puedan, Señor, tener esa comunión íntima con usted, Padre Santo, y puedan ser fortalecidos, guiados por el camino correcto. Bendiga a todos los que han escuchado y pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga y será hasta el próximo día.